Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chao Mental Training. Hoy voy a hablar sobre los elementos, que es básicamente una forma de comprensión de las técnicas de artes marciales en una metáfora que nos permite, digamos, entender cuáles son esos elementos más flexibles, más fuertes, más concretos, y que a su vez nos va a permitir entender cuál es el proceso que se sigue para la construcción de una mentalidad más fuerte. ¿Listos? Para eso, la historia comienza con este libro. Este libro se llama El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Me lo regaló Pablo Morales, un gran amigo mío. Este libro es esta es una de las versiones del libro, pero este libro es uno de los libros que habla sobre la lucha y las técnicas y tácticas de combate más representativos, uno de los tantos más representativos de la cultura japonesa, y fue escrito como en 1648 aproximadamente, si no estoy mal. Y entonces narra también, digamos, la forma en que Miyamoto Musashi, un gran samurái de la época, describe, digamos, la ciencia del arte marcial, y a partir de ahí me inspiró, ¿sí?, digamos, a manejar, digamos, esas mismas categorías para vincular ciertos tipos de técnicas de artes marciales como a esas categorías, lo que a su vez me llevó a reconocer estructuras de comportamiento dentro de esos tipos de técnicas. Vamos a comenzar a describir cuáles son. Listo, entonces en la categoría del agua, digamos, establecer artes marciales cuyas técnicas lo que buscaban era aprovechar la energía del oponente y proyectarla nuevamente hacia él sin la necesidad de chocar, digamos, con los golpes. Y en esa medida, entonces, parte de la ejecución técnica tenía que ver también con la actitud o con el comportamiento que tiene el artista marcial, el cual debería reflejar una expresión relajada, tranquila, y sobre todo en el Aikido y en el Tai Chi se veía más esa expresión, digamos, más armónica, por así decirlo, más ecuánime. En la categoría tierra entraban los tipos de técnica que en su ejecución, que en la cuestión de la práctica constante, buscaban marcar mucho los movimientos, ¿sí? Y en esa medida estas ejecuciones técnicas también iban acompañadas de un comportamiento, y ese comportamiento, si bien es cierto, no era ni muy agresivo ni muy calmado, era como un punto medio en el cual se muestra, digamos, esa estructura como muy seria. Y la postura en sí siempre estaba buscando, digamos, un posicionamiento del artista marcial que le permitiera sentirse que estaba bien anclado en el piso. En el elemento fuego, lo que se buscaba eran ejecuciones técnicas de mucha potencia, ¿sí? Digamos, se buscaba como el máximo impacto en una sola técnica. Y la expresión o el comportamiento que se mostraba, digamos, en este tipo de técnica marcial, como por ejemplo en el Muay Thai o en el Sanda, la estructura generalmente es mucho más aguerrida, mucho más combativa, y más o menos lo que ese comportamiento muestra es al otro decirle: voy a acabar con el que se me para el frente. En la categoría aire o viento están los tipos de técnica un poco más similares, como la extroversión. Son muy similares en el sentido de que son mucho más expresivos, se mueven más, tienen los pies muy poco tiempo en la tierra, por así decirlo, y en esa medida también su proceso de comportamiento es mucho más errático, invita, digamos, como a intentar responder a: te voy a atacar, no te voy a atacar, si te ataco, no te ataco. Y básicamente ese proceso también, digamos, en el inicio del combate se muestra a través de un grito. Ellos no pueden no gritar, entonces dicen ya, ¡ah!, y comienza el combate, ¿sí? Entonces digamos que es una noción que se asemeja mucho a esa condición extrovertida e impulsiva. Entonces se preguntarán: pero ¿cómo entonces las estructuras del arte marcial y estas cosas que se notan como comportamientos pues tienen sentido práctico para la dinámica del día a día, la dinámica laboral, la dinámica emprendedora, la dinámica de cualquier tipo de relacionamiento que tengamos con el mundo? Y pues es muy sencillo. Voy a colocarles un tip. El tip número 1 que les voy a dar es sobre el elemento agua en la interacción con el medio ambiente. Ojo a esto.
El psicólogo es la persona más exacta para describir este tipo de temas. Entonces, pónganle cuidado a esta situación. Una persona llega al psicólogo, la persona le dice al psicólogo, básicamente empieza su proceso y empieza a quejarse y a decir, no, es que estoy bravo porque esto pasó y no sé qué, y entonces esto y lo otro, y es que los demás, no sé qué. Entonces, imaginen en ese momento, visualicen un golpe que se dirige así, quejándose de todo el mundo, bla, 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 bla. ¿Sí? Y el psicólogo curiosamente pregunta, ¿y tú cómo te sientes? Ese es el momento en el que el golpe, digamos, hace algo así como y pierde su dirección, porque estábamos direccionando hacia los demás. Y resulta que ahorita, ¿cómo me siento? ¿Cómo así? ¿Cómo me siento? Entonces empieza por esta situación en tu cerebro donde hay una confusión extraña. Y entonces ahora te están vinculando y te están preguntando cómo te sentís frente al tema. Resulta que en el proceso de respuesta se da cuenta de que eso que pasó le molesta porque esa persona tiene un problema con esa situación. Entonces básicamente es como ese momento en el que se da cuenta de eso, es cuando el golpe se devuelve o se proyecta nuevamente hacia la persona. Esa es la ejecución entre cómo se filtra el ataque, cómo se usa esa energía y se proyecta nuevamente hacia el personaje. ¿Qué tal ese tipo? Bueno, esa es la forma en cuanto a la interacción con el medio ambiente. Obviamente ahorita nos va a tocar construir y se entiéndase bien que por cada uno de esos elementos hay un camino a recorrer que es también un camino introspectivo que es interesante que se haga para poder construir esta versión guerrera de parte de nosotros frente a los objetivos que nosotros tengamos. ¿Listo? Si les gustó el video, no se olviden darle like y por favor también si quieren suscribir, bienvenidos al grupo. También recuerden activar la campanita para que les avise cuando estemos subiendo nuevo contenido. Y bueno, eso es todo por hoy. Más adelante empezaremos ya con el tema, vamos a describir cada elemento, vamos a hablar en términos de esa construcción de ese yo y después de la interacción de ese yo. Y hay otros elementos adicionales que nos van a funcionar muchísimo en términos de la psicología deportiva aplicada a estos elementos. Listo, nos vemos. Chao pues.